Hola, ¿cómo te va? Espero que bien. Quiero que me acompañes a las Escrituras y vamos a ver una historia de un personaje bíblico muy famoso, Abraham. Ese personaje bíblico muy famoso porque se lo conoce como el padre de la fe, se lo conoce como el padre de la promesa, como el patriarca. Y quiero que vayamos al capítulo 12 del libro de Génesis y el versículo 10. Génesis 12, 10. Dice así la palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Como podemos ver, Abraham está sin H y todavía no había recibido la promesa. Es Abraham y Sarai, ¿no? Dios había llamado a Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos, y lo había llamado y le había dicho: vení para esta tierra que yo te mostraré, porque te voy a dar una gran descendencia. Le había dado una promesa, y Abraham obedientemente cumple con eso y se va a Canaán, y allí mora. Si ustedes se ponen a ver en los primeros versículos del capítulo 12, allí está Abraham en Canaán, y 2 veces tiene un encuentro con Dios, y 2 veces levanta un altar a Dios. Pero dice que acá en el versículo 10 era mucho el hambre que había en la tierra, y Abraham decide descender a Egipto. Vemos en varias versiones que no consulta en ningún momento a Dios, y Abraham toma esa determinación. Dice la palabra que él descendió a Egipto, y esto no es una cuestión meramente geográfica, sino que también hace referencia a una situación espiritual. Sabemos que Egipto en la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento, significa prueba, significa esclavitud para el creyente. Entonces Abraham descendió de un nivel espiritual de relación con Dios. Él desciende a Egipto en una actitud que nos sorprende, porque en ningún momento consultó a Dios. Y eso no es todo, porque cuando iban llegando a Egipto, él vio que Sara era hermosa y tuvo miedo, porque dice: Sara, cuando sepan los egipcios que sos mi esposa, me matarán. Entonces mete a Sara en una situación muy complicada, porque le dice: cuando te pregunten si sos mi esposa, decirle que no, que sos mi hermana. Es decir, no solamente que tomó una decisión propia, sin consultar a Dios, descendió a Egipto, sino que también puso en peligro a Sara, su mujer. Y en efecto, cuando llegó, dice que los egipcios, cuando vieron a Sara, fueron a donde estaba ella, y cuando le preguntaron, como Abraham había dicho, dijeron: no es mi esposa, es mi hermana. Y la consecuencia es que el mismo faraón se llevó a Sara, y Abraham quedó solo allí. Es decir, no solamente puso en peligro su vida, sino que también puso en peligro la de su esposa. Y no solamente eso, porque si ustedes siguen leyendo, puso en peligro la vida del faraón y de toda su casa. Porque dice la palabra que Dios mandó plagas al faraón, mandó pruebas a la casa del faraón, hasta que le reveló al faraón que la mujer que él tenía allí era casada y era esposa de Abraham. Entonces faraón va, y un rey pagano enfrenta a Abraham. Un rey pagano exhorta a Abraham y le dice: ¿qué hiciste? Pusiste en riesgo mi vida y la de mi familia. Una desobediencia pone en riesgo tu propia vida, la vida de tu esposa, la vida de tu familia, pero también la vida de los demás. Abraham tomó una decisión inconsulta, no consultó a Dios. Él se dejó llevar por lo que veía a su alrededor, y tuvo miedo y descendió. Dice Hebreos 12, el capítulo 12, el versículo 1 y 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No bajemos la mirada, porque cuando bajamos la mirada empezamos a ver a nuestro entorno. Cuando bajamos la mirada de la cruz de Cristo y vemos a ese Cristo que nos da espíritu de valentía, nos ayuda a vencer todas las pruebas de todos los días. Cuando bajamos esa mirada y empezamos a ver a nuestro alrededor, es allí donde nos invaden los temores, las preocupaciones. No sabemos cómo va a terminar esto del COVID-19, qué va a pasar más adelante. Nadie puede asegurar cómo vamos a terminar con esto. ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿Qué puede llegar a pasar con la educación de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar de acá a 1 o 2 meses?
Lo que sí debemos saber, que si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, Él se va a encargar de todo. Abraham salió de la cobertura por un momento, pero Dios aún allí pudo intervenir e interferir. Y aunque él hizo mentir a su esposa y diciéndole que no era su esposa, que era su hermana, Dios acudió en defensa de Abraham. Tengamos plena confianza que Dios va a llegar a nuestro auxilio, a nuestra cobertura. Él nunca llega tarde. Imagínense si Dios hubiera llegado tarde y Faraón se hubiera llegado a Sara. Hubiera sido realmente un problema. Dios nunca llega tarde. Y Él siempre va a estar en el momento oportuno cuando sus hijos lo necesiten. Así que no bajemos nunca la mirada. Y aunque la prueba sea muy dura y nos pregunten, ¿es tu hermana? Le digamos, no es mi hermana, es mi esposa. Porque confío en Dios y en su poder. Que Dios te bendiga.